Semana de intensa actividad parlamentaria. En el Pleno se han tramitado 4 leyes. Queda poco ya para que llegue el verano, apenas un mes para que termine este curso político y hay que apretar la agenda. Los socios del acuerdo programático, junto con EH Bildu, han sumado sus votos para dar trámite a 4 leyes, con la negativa de Navarra Suma en todas ellas. El mayor rifirrafe entre el PSN y la coalición de Esparza se ha generado en el debate de la ley de implantación de peajes para transportistas en Navarra. Ustedes se dedican a montar chiringuitos, a agencias de colocación muy al estilo socialista. No me hable de eso, que en Andalucía ustedes son muy de eso, de gastar en puticlubs y en cocaína. Y yo no sé si su madre no le enseñó educación. Dan un espectáculo terrible todos los jueves. Una ley que, por cierto, también genera discrepancias entre los principales socios de gobierno. Gero Abay ha dado su sí al trámite, pero anuncia que prepara enmiendas junto con el sector. Vemos que puede ser mejorada esta proposición de ley o esta iniciativa legislativa. Comparto lo que decía el señor Araiz. Tenemos un acuerdo alcanzado en esa mesa de carreteras. La proposición de ley del PSN para reducir la temporalidad de interventores y secretarios ha sido tramitada también, pero con muchas pegas de sus socios y de EH Bildu. Hemos llegado a un consenso los grupos mayoritarios de la Cámara para poder mejorar, poder subsanar algunos de los errores. Somos conscientes de que es una ley de mayoría absoluta y que hay que dar una respuesta, aunque no nos satisfaga, aunque sea incompleta. De poner solución a un problema enquistado, lastrado durante al menos los últimos 30 años. Visto bueno también al trámite de la ley sobre reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, con los votos en contra de Navarra Suma. ¿Ven ustedes cómo van a consagrar todavía más una situación de clara desigualdad de trato entre unas víctimas y otras? Por último, el Parlamento ha aprobado prolongar la suspensión de nuevas granjas de vacuno de gran capacidad hasta disponer de una norma, también con el rechazo de Navarra Suma. Lo que sigue generando discrepancias también entre los propios socios de gobierno es la OPE aprobada por parte del Gobierno de Navarra para dar estabilidad a más de 1.500 plazas de la Administración foral. Algunos grupos han puesto sobre la mesa inseguridades jurídicas. A Gero Abay no le gusta la propuesta del Gobierno de Navarra para estabilizar más de 3.500 plazas en la Administración foral. Continúan así las discrepancias entre los principales socios de gobierno. Le hemos trasladado nuestras dudas y nuestra preocupación. Es absolutamente necesario que se atiendan las sugerencias, que se atiendan las propuestas de los diferentes colectivos implicados y solucionar, por lo tanto, lo que amaga como un proceso con una cierta e importante inseguridad jurídica. El PSN defiende esta OPE y desvía la atención en los acuerdos a los que sí llega con sus socios. Por lo tanto, frente al ruido político que algunos pretenden trasladar, los hechos, las leyes aprobadas, frente a dudas, hechos, frente a dudas, soluciones. Soluciones con seguridad jurídica, como la está llevando este Gobierno y este Parlamento. Podemos se mantiene al lado del Ejecutivo en este asunto. Nosotros consideramos que la ley es buena en el sentido de que va a estabilizar plazas que durante décadas no hemos podido estabilizar. Pero no el cuarto firmante del acuerdo programático, Izquierda Esquerra. Que genera graves agravios comparativos y no aporta una solución integral. Navarra Suma anuncia que enmendará la propuesta del Ejecutivo de María Chivite. Navarra lo que ha hecho es copiar y teníamos capacidad para haber sido en el momento algo más, digamos, originales, atendiendo la idiosincrasia que tiene Navarra, que no es la misma que el resto de comunidades. Una OPE que ya ha sido cuestionada por sindicatos y colectivos implicados. Cristina Garrola, ¿qué tal? Bienvenida, portavoz de Salud de Navarra Suma. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar un rato con vosotros compartiéndolo. Repetimos entrevista, la otra vez lo hacía con mi compañera Sara al principio de la pandemia, lo comentábamos ahora, ¿no? Cuántas cosas han pasado y cuánto protagonismo ha tenido la salud esta legislatura, así que supongo que ha tenido mucho trabajo, ¿no? Bueno, ha sido francamente muy intenso, sigue siendo muy intenso. Creo que al menos sí que es verdad que ha estado en el foco de la política, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Lamentablemente muchas veces para
para mayor problema de la salud de los ciudadanos, espero que también sirva para que a futuro siga estando en el foco de la política y se solucionen problemas que ahora mismo son de mucha relevancia y mucha importancia para el ciudadano. Ahora vamos con ello, pero ¿qué hemos aprendido sanitariamente de esta pandemia? Bueno, me gustaría que hubiéramos aprendido muchas más cosas. Yo llevo muchos años dedicada a la sanidad y a la gestión sanitaria durante 12 años. Para mí la cultura de la evaluación en las administraciones públicas y en la gestión sanitaria es algo crucial y he echado de menos, mucho de menos, que durante 2 años no se haya hecho una evaluación de las políticas públicas, una evaluación del impacto de las medidas que se han ido implementando a lo largo de tanto tiempo y que creo sinceramente que han hecho aprender poco. La ciencia ha avanzado mucho y eso ha sido una magnífica noticia. Nunca habíamos tenido tanta inversión tan rápida para disponer de vacunas o disponer de tratamientos que hagan que ahora miremos todo de forma muy diferente a hace unos meses. También la solidaridad de los profesionales sanitarios, de los trabajadores de salud en general y de la sociedad navarra y española en general ha sido maravillosa, pero nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y creo que se podían haber hecho mucho mejor. ¿Nuestro sistema sanitario, el sistema sanitario navarro, ha salido reforzado o debilitado con esta pandemia? Pues yo creo que ha salido muy debilitado porque Navarra estaba acostumbrada a estar en el top en general como sistema sanitario público. A las personas que nos toca ir por otros ámbitos, por otras comunidades, por otros hospitales, en general éramos la envidia y un espejo al que mirarse. Seguimos siendo una comunidad que destina muchos más recursos en comparación a otras comunidades al sistema sanitario público, pero yo tengo que lamentar que en los últimos años no estamos arriba en resultados en salud. Es más, tenemos que encontrarnos por abajo. Y esto, bueno, es un problema al que hay que hacerle frente y es un problema que lo están trasladando constantemente los ciudadanos y que lo están trasladando constantemente los trabajadores de salud y que no vale cerrarse los ojos y hacer como que no está sucediendo. Está sucediendo y además está tambaleando, yo diría que el pilar fundamental primero de la sanidad. Nuestro sistema sanitario siempre ha tenido una atención primaria robusta, una atención primaria accesible, que solucionaba gran parte de los problemas de salud de los ciudadanos y ahora tenemos un problema relevante, muy importante, que hay que solucionarlo, hay que apuntalarlo, hay que reinventarlo con la participación de ciudadanos y de profesionales y a partir de ahí hacer cambios que se deberían de haber hecho desde que salimos de la crisis económica, que ya se sabía por parte de muchos expertos que había que ir haciendo cambios en el modelo que no se han hecho y que poco a poco vemos como Navarra se va quedando atrás en prestaciones sanitarias, en cribados de cáncer, en vacunaciones, en listas de espera y en muchas otras cosas cuando estábamos acostumbrados, como digo, a estar siempre en los de arriba. También ahora Suma es muy crítica con las listas de espera actuales en el sistema sanitario navarro. Sí, pero hemos sido críticos con datos objetivos. Acaba de salir la última publicación del Ministerio de Sanidad que compara los mismos parámetros en las mismas especialidades y Navarra es la segunda comunidad con más personas esperando una consulta médica por habitante. Esto destinando uno de los 3 mayores presupuestos. Es evidente que con 57.000 personas esperando una consulta hay un tapón que hace que, bueno, que si solamente miras una parte no estemos tan mal en la quirúrgica. Pero son vasos absolutamente comunicantes, es decir, los últimos meses que hemos empezado a mejorar un poquito en consultas, se ve un empeoramiento de un 11% en la lista de espera quirúrgica. Y estos datos, aparte
aparte de ser malos en comparación con otros, hemos empeorado los que más, la segunda comunidad que más ha empeorado en los 2 últimos años, es decir, la crisis de la pandemia ha sido un problema, pero otros, con la misma pandemia y menos presupuesto, la han solventado mejor. Y yo lo que más echo de menos es que no se ha hecho ninguna apuesta por priorizar problemas importantes. No es lo mismo esperar una consulta durante meses por un problema de salud que por otro. Pusimos encima de la mesa una propuesta innovadora, de una proposición de ley a principios de legislatura, antes de la pandemia, de listas de espera para hacer garantías máximas en revisiones, que son un problema muy importante y del que nadie habla porque no sale en los datos públicos habitualmente, o de tratamientos y diagnósticos de cáncer, que lamentablemente ningún partido dejó pasar a trámite, pero son problemas que hay que abordar. Hay algunos grupos que apuntan a que el verdadero interés de Navarra Suma es fomentar la sanidad privada. ¿Es así? Yo diría que justo lo contrario. Yo soy una firme defensora de la sanidad pública. Llevo toda mi vida trabajando para la sanidad pública. He estudiado medicina en Navarra, he hecho la especialidad en Navarra, he trabajado como asistencial 10 años en Navarra, 12 años por la gestión pública Navarra. Creo que nadie podría decir que no lucho por la sanidad pública, igual que mi formación, pero es que pese a lo que se dice o lo que se quiere trasladar por grupos de la izquierda, jamás en Navarra había habido tanto gasto en privatizaciones y tanto gasto en peonadas, en jornadas extraordinarias en lugar de en contrataciones, como en los últimos 7 años. Ahora mismo hay 20 millones de euros más en gasto en el presupuesto en privatizaciones que cuando UPN dejó el gobierno en 2014-2015. Se ha multiplicado por 10 el gasto en peonadas, y los seguros privados de salud siempre habían estado en Navarra la última comunidad con seguros privados, porque la sanidad pública daba una muy buena respuesta al ciudadano, y desde 2015 se han incrementado un 63%. En el último año se han incrementado un 8% frente a un incremento de un 4% en el resto de España. Nunca habíamos tirado tanto de la sanidad privada como ahora, no solamente en seguros privados, sino también en el dinero que cada ciudadano destina para la sanidad privada. Así que a los datos me remito y dicen justo lo contrario. ¿Qué pasa con los profesionales sanitarios? ¿Por qué en Navarra, también otras comunidades, no encuentran personal para contratar? O al menos eso es lo que dicen los gestores. Bueno, pues la verdad es que en los últimos años Navarra también ha pasado de ser una comunidad atractiva a dejar de serlo. Y es cierto que hay, en general, un déficit de profesionales a nivel de todo el país, pero también es cierto que donde antes encontrábamos, porque teníamos condiciones mejores que otras comunidades, hoy pasa lo contrario. Yo creo que tenemos muy reciente estos días que en Navarra se han quedado 7 plazas sin cubrir en la reciente adjudicación de plazas de médicos especialistas, 5 plazas sin cubrir de médicos de familia en Tudela, que van a generar un problema tremendo para la Ribera, y 2 plazas sin cubrir de 3 en medicina del trabajo, porque en los últimos años, de ser también pioneros en políticas de prevención de riesgos laborales y del Instituto de Salud Laboral de Navarra, pues no hemos apostado por tener una unidad multiprofesional, no hemos apostado por tener formación en enfermeras del trabajo, y no hemos apostado por hacer contrataciones a médicos con la especialidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora mismo somos más perjudicados que la media en atraer médicos que se quieran formar en nuestra comunidad. ¿Que le preocupa como sanitaria la celebración de unas fiestas masivas como los Sanfermines, o es algo que tenemos que llevar con naturalidad y con normalidad ya en este punto de la pandemia? A mí me preocupa solamente que se haga un seguimiento adecuado, por si hay alguna señal de alerta que haga cambiar algún tipo de política. En general, ahora, según nos trasladan, bueno, mientras los casos, que hay casos, se
vayan siendo menos graves y no saturen ni hospitales ni UCIs, y que, bueno, probablemente tengamos que quedarnos con este virus como nos hemos quedado con otros después de, por ejemplo, lo que ocurrió con la gripe A, pues bueno, pues me preocupa proteger a los vulnerables, pero creo que también la sociedad navarra, como otras, necesita ir normalizando, porque también hemos visto las consecuencias en la salud mental y en la salud emocional que tiene el seguir con medidas muy restrictivas. ¿Y le estamos dando la importancia suficiente con todo lo que ha pasado a esa salud mental? Es evidente que no. Es evidente que no. En los presupuestos recién aprobados que han acordado entre los 5 partidos del actual pentapartito, pues es evidente que por mucho que digan de boquilla que apuestan por la salud mental, se ha visto que no es así. Y volvemos a tropezar casi con la misma piedra de atraer y retener profesionales. Llevamos toda la legislatura poniendo encima de la mesa medidas para atraer, pero sobre todo para retener profesionales. Y ahora mismo, en psiquiatras por habitantes, tenemos un problema peor que al inicio de la legislatura, con profesionales vacantes de psiquiatras, sobre todo en psiquiatría infanto-juvenil, muy relevante. Y bueno, pues el Gobierno ni ha implantado las medidas que prometió como salida de la crisis con el colectivo médico y de la huelga médica con la que empezó la legislatura. Nosotros lo hemos puesto un montón de veces encima de la mesa, todos los presupuestos, y siempre rechazados por todos los grupos. Tampoco quieren quitar la exclusividad de los médicos, que ya es prácticamente residual, y no tiene sentido porque se puede evaluar el buen hacer de un médico sin necesidad de que tenga exclusividad, cuando sabemos que es una barrera que en otras comunidades no la tienen, y se ha apostado por peonadas indiscriminadas en lugar de hacer una incentivación en base a resultados en salud, que es lo que están haciendo los países de Europa con mejores sistemas sanitarios. Entonces, en salud mental, pues está pasando más de lo mismo que con otras especialidades, y creo que esto sí que pasará factura si no nos lo tomamos en serio a nivel desde políticas comunitarias hasta políticas sanitarias que hagan que, hombre, tenemos un dato preocupantísimo, y es que hemos tocado techo en suicidios, en muertes por suicidios, sobre todo en personas menores de 30 años. No podemos volver a taparnos los ojos y hay que abordarlo con contundencia. Por todo lo que ha dicho. Por tanto, entiendo que le da un suspenso a la gestión de la consejera Indurain, ¿no? Bueno, le he venido dando un suspenso a lo largo de toda la legislatura. Pero no aprobado al final tampoco, ¿no? No, pero simplemente porque no ha cambiado nada. Es decir, los datos de lista de espera, los datos de malestar profesional, los datos de siniestralidad laboral, los datos de enfermedades de transmisión sexual, cualquier dato de resultados en salud, de seguros privados que valoro, o los datos de gestión de la pandemia, pues comparativamente son peor, con mayor presupuesto. Esto solamente es una mala utilización de los fondos públicos y lamentablemente no lo ha corregido a lo largo de este tiempo. Ojalá fuera de otra manera, porque yo soy funcionaria de la sanidad pública navarra, a donde espero volver, donde tengo muchos compañeros, y que nada me gustaría más que volviera a ocupar los puestos que siempre ha tenido y que merece. Podríamos seguir hablando mucho sobre la sanidad, pero ahora queremos conocerle un poquito más a fondo con nuestro test de preguntas. ¿Quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora de esta Cámara Foral? Bueno, yo creo que en nuestro grupo hay muchos buenos oradores, pero quizás si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Iñaki Iriarte. ¿Y se animaría a decirme a alguien de la oposición? Si tengo que decir a alguien de otro grupo, quizás Bacarcho Ruiz. ¿Con qué personas, con la que más discute dialécticamente, con la que más confrontaciones tiene aquí en el atrio? Sin ninguna duda con Patricia Fanlo, pero entiendo perfectamente que sea así y que siga siendo así, porque además creo que tiene un mal papel. Ella es médico que trabaja en la sanidad pública navarra, conoce perfectamente como yo cómo están nuestros compañeros de la sanidad pública, sabe perfectamente que las cosas no se están haciendo bien, pero le toca el papel de defender algunas cosas que son complicadas de defender, con lo cual, pues bueno, debatimos.
¿Y con quién se iría a tomar un vino, una cerveza, un pincho fuera del Parlamento de Navarra, con alguien que no sea de Navarra Suma? Bueno, pues con la primera persona casi seguro que con Blanca Regúlez. Comparto con ella consejo de transparencia, tenemos buena sintonía y me tomaría una cerveza muy a gusto con ella. ¿Su lugar favorito de Navarra? Bueno, pues quizás no me tendría que ir muy lejos, porque me parece que Pamplona tiene sitios maravillosos para pasear y perderse. Ya aquí mismo la Ciudadela mismo me parece un lugar idílico. Pero si salgo de Pamplona me quedaría con Elizondo, con el Baztán en general, me parece precioso. ¿Qué tal se lleva con las redes sociales? ¿Cuál es la que más usa, su favorita? Bueno, utilizo bastante Twitter, pero fundamentalmente desde que he empezado mi actividad política. Hasta entonces confieso que no las utilizaba nada. Me parece un buen altavoz para temas que se trabajan en el Parlamento y me parece que también me aporta mucho de conocimiento científico y de conocimiento político de otros sitios donde están trabajando temas en salud. ¿El emoticono de WhatsApp que más se utiliza con sus familiares, amigos? El beso. ¿Y alguna serie que quiera recomendar o que esté viendo ahora mismo? Solamente veo series como leo libros cuando descanso un poco, que normalmente la actividad en el Parlamento en Sanidad está siendo muy ardua, pero en Semana Santa vi Bodyguard, la recomiendo, muy buena. ¿Alguna persona referente en su vida? Puede ser personalmente o políticamente. Bueno, tengo una persona, una buena amiga, se llama Mercedes y ha sido un referente y sigue siendo un referente, tanto personal como profesionalmente, a nivel de gestión sanitaria, que es a lo que más me he dedicado de forma profesional, sin duda ella. No queda mucho para que termine esta legislatura, un poco más de un año. ¿Dónde se ve Cristina Ibarrola cuando acabe? Pues la verdad es que todavía no lo sé, pero no me preocupa nada. Yo creo que tengo la suerte de que he estado trabajando en puestos muy diferentes, con visiones muy diferentes, asistencial, gestora sanitaria, ahora desde la política sanitaria. Tengo la suerte de que me ha apasionado todo lo que he hecho y me meto de lleno. Tengo mi plaza de médico, creo que también tendré otras oportunidades de trabajar en el ámbito de la gestión, no sé si aquí o en otra comunidad, tengo hijos mayores, tampoco sería demasiado problema y desde el punto de vista político, bueno, pues yo en 2019 vine de la mano de Javier Esparza. Confío plenamente en él y si me necesita en algún sitio en el que crea que puedo aportar y que yo me vea que también aporto, pues tampoco me cierro puertas. Cristina Ibarrola, pues gracias por habernos acompañado estos minutos de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. El Gobierno foral presenta el Plan Estratégico de Igualdad. Pero es un trámite, créanme, que no lo vemos en absoluto como una obligación, sino con satisfacción. El texto define el horizonte de estrategias en los próximos años. El objetivo es la consecución real y efectiva de esa igualdad. El marco normativo es su garantía y el plan estratégico es su medio para lograrla. Navarra Suma y EH Bildu expresan sus discrepancias con el documento. No hay compromisos calendarizados, no hay un presupuesto desmenuzado en el medio plazo que abarca el plan. Las administraciones tampoco hacen esa colaboración perfecta con las entidades o las organizaciones feministas. PSN critica la actitud de la formación regionalista. Siempre se queda al margen de las políticas y de los derechos de las mujeres de esta comunidad. ¿Por qué? El resto de partidos da el visto bueno al plan presentado. Coherente e incluso sencillo, ¿no? Nos gustó la ley de igualdad y la apoyamos. Ahora nos gusta el plan estratégico que la desarrolle y también votaremos a favor. Porque es una herramienta democrática, una herramienta transversal y llena de oportunidades. Desde luego comparto 100% la declaración de intenciones que viene marcada en los objetivos del mismo, en las líneas estratégicas. Un plan que cuenta con más de 91 millones de euros para 2022, consta de 4 ejes de trabajo y contiene más de 270 medidas.